Muchas veces oramos para que el Señor responda de la manera en la que deseamos. Queremos salir del problema de la manera en la que nosotros buscamos, pero Dios no responde siempre a la situación de una manera que nos puede favorecer inicialmente. En esta vida, lastimosamente, vamos a tener que pasar por aflicciones. Jesucristo nunca prometió, Él nunca dijo que no íbamos a tener problemas. Pero hay circunstancias que sabemos y llegamos a reconocer que simplemente por nuestras propias fuerzas o con la ayuda humana de alguien más no vamos a salir. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Renace Podcast. Mi nombre es Francisco y estoy junto con mi esposa Marcela y estamos muy contentos de estar nuevamente con ustedes. Hoy queremos hablar en este nuevo episodio de un tema del cual Dios ha estado hablando en nuestras vidas, no solo las últimas semanas, meses, sino que incluso el último año, que son los procesos en la vida. Y sabemos y hemos visto que muchos o todos hemos pasado en algún momento de nuestras vidas por esta tormenta. Así que como título, amor, le hemos puesto a este episodio en medio de la tormenta. Y es que todos hemos o estamos saliendo de una tempestad, estamos atravesando un problema o estamos por ingresar a un momento difícil en nuestras vidas. Y muchas veces, amor, como cristianos, pensamos que venir a acercarnos al Señor o venir a Cristo significa no tener nuevamente problemas, dificultades o aflicciones. Pero la palabra de Dios no es eso lo que nos indica. En Juan 16:33 dice que en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad que yo he vencido al mundo. Eso quiere decir que Jesús nos está anticipando que tendremos aflicciones, que en Él, incluso en la vida cotidiana, vamos a tener problemas. Pero también viene una promesa que es que estemos confiados que Él está en control y que Él está con nosotros. Muchos nos acercamos a Dios creyendo que nuestros problemas automáticamente van a desaparecer. Y como acabas de decir, en Juan 16:33, Jesucristo dice que en este mundo nosotros vamos a pasar por procesos difíciles, vamos a pasar por dificultades, vamos a pasar por tribulación. Y también Job lo dice. Job capítulo 5, versículo 7 dice, pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Quiere decir que el sufrimiento a veces en nuestras vidas va a ser inevitable. Vamos a tener que pasar por situaciones muy difíciles, por tribulaciones, por angustia, por dolor, por sufrimiento. Y eso es lo que vemos en la Biblia, ¿verdad? Y también lo podemos ver a través de muchas historias en la Biblia que vamos a hablar en este día. Y una de ellas es la historia del apóstol Pablo, como en 2 Corintios 1:8 también él dice, y te lo leo, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas. Lo que quiere decir que van a haber momentos en nuestras vidas, situaciones en las que nos vamos a sentir abrumados más allá de nuestras fuerzas, más allá de lo que nosotros creemos que podemos soportar como seres humanos. Y él sigue diciendo, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Así que se sentía tan mal, se sentía tan angustiado, tan atribulado en medio de algo tan difícil que probablemente lo que él sentía que lo próximo que seguía en la agenda para él era decir, perdimos la esperanza de conservar la vida, ¿verdad? Así que en esta vida, lastimosamente, vamos a tener que pasar por aflicciones. Jesucristo nunca prometió, Él nunca dijo que no íbamos a tener problemas, pero él sí dijo, confiad, yo he vencido al mundo, Él está con nosotros. Agregando a la historia ¿verdad?, de Pablo y de Job, y yo creo que todos los personajes en la Biblia donde vemos que están caminando con Dios y que están buscando acercarse a Dios y hacer la voluntad de Dios, todos tienen en un punto momentos difíciles. Todos llegan a tener situaciones que se sale fuera de su control. Y es ahí donde nos recuerda que lo que estamos hablando,
que es parte de la vida, y si estamos con vida es parte del seguir en este mundo, que van a haber tribulaciones, van a haber momentos en que se sale de nuestro control, se sale de lo que deseamos también muchas veces tener, ¿verdad? Que nadie quiere tener problemas, nadie quiere estar en situaciones tan difíciles que te puedan quitar la paz. Y hay momentos en nuestra vida en que vamos a sentir muchísimas cosas. Probablemente nos vamos a sentir así como se sintió el apóstol Pablo, donde fue llevado a un límite, se podría decir, donde él pudo sentirse que ya no daba, que sus fuerzas ya no daban. Se sentía agobiado sobremanera, sentía que no podía con la situación, incluso a tal grado de decir que perdía la esperanza de vivir. Entonces, amor, yo creo que en medio de una tormenta nosotros podemos llegar a sentir muchísimas cosas. ¿Cómo podrías describir cómo nos sentimos nosotros como personas cuando estamos en medio de un problema? Bueno, la sensación de la tormenta, ¿verdad? También recordando que usamos la palabra tormenta, pero esto podría llamarse prueba, podría llamarse un momento de aflicción, circunstancia, ¿verdad? Que se sale de nuestras manos, angustias, tribulación. Y la sensación de estar en una tormenta es todo aquello que te quita la paz, es todo aquello que te aleja de la calma. Y pensándolo, lo que realmente genera una tormenta, pero en la vida cotidiana, ¿verdad? Una tormenta genera olas, olas tan fuertes y tan grandes, y algunas veces tan constantes, que son en el día a día problemas, ¿verdad? Que muchas veces en nuestra vida sentimos que se viene un problema tras otro, donde se vuelve la sensación de que no vamos a poder salir, que no hay una solución, que no vemos una salida para ese problema o situación. Y también la tormenta genera por sí sola una oscuridad. Sabemos que cuando, ¿verdad?, hay una tormenta muy fuerte, no somos capaces de ver el cielo, no somos capaces de ver más allá. Entonces, incluso llegamos a ver también que es muy difícil ver a Dios en ese momento. Es tan difícil verlo obrar también incluso, y pensar si realmente está escuchando o está entendiendo o está haciendo algo al respecto sobre mi situación. Y hay una historia en la Biblia que para mí describe muy bien lo que es una tormenta. Es más, es físicamente y realmente una tormenta lo que sucedió, y la vemos en el libro de Marcos capítulo 4, donde los discípulos están con Jesús en la barca y hay una tormenta donde hay mucho viento, donde hay muchas olas, y incluso dice la historia que el barco está como hundiéndose ya, ¿verdad? Porque es tan grande la tempestad que están viviendo. Y yo considero que hay tres elementos en esta tormenta, hay tres elementos claves que describen lo que es una tormenta perfecta, por así decirlo, ¿verdad? Te los voy a nombrar. Hay un elemento circunstancial, un elemento emocional y un elemento teológico. En el elemento circunstancial hay una situación donde todo se sale de control. Estos discípulos son pescadores profesionales, ellos se dedican a la pesca, están en el mar, su vida es el mar, pero se encuentran en una situación, y muchos de nosotros nos podemos encontrar en una situación que está totalmente fuera de nuestro control, donde no hay nada que nosotros, como humanos, como personas, no hay nada que nosotros podamos hacer, ni hay nadie que nos pueda ayudar, no hay nadie que nos pueda salvar, no hay nadie a quien podamos llamar para que nos pueda sacar de lo que estamos viviendo. Y ellos se encuentran en una situación, en una circunstancia donde han perdido todo el control. O sea, no está en ellos el control del viento, el control de las olas, el control del mar y de todo lo que está sucediendo. Y muchas veces nosotros nos encontramos igual que los discípulos en nuestra propia vida, con muchas circunstancias iguales. Podemos estar enfrentando alguna enfermedad terminal donde no tenemos el control de nuestro propio cuerpo ni de lo que vaya a suceder, o algún diagnóstico, ¿verdad?, que nos esté preocupando y nos haga no poder hacer nada por nosotros mismos. Un diagnóstico de enfermedad en nuestro cuerpo del cual nosotros no podemos hacer nada. También hay situaciones donde nos encontramos financieramente muy mal, con muchas deudas, ¿verdad?, que no hay nadie que nos pueda venir a salvar, no hay nadie que nos pueda venir a ayudar, y estamos enfrentando problemas de este índole, o también pudiésemos estar enfrentando problemas de relación en nuestro matrimonio,
en nuestra familia, con nuestros hijos, donde totalmente escapa el control de lo que nosotros podemos hacer. Sería entonces son situaciones que se sale del control humano, ¿verdad? Humanamente nos gusta tener el control en nuestras manos, saber qué hacer, cómo solucionar. Pero hay circunstancias, como tú estás diciendo, que sabemos y llegamos a reconocer que simplemente por nuestras propias fuerzas o con la ayuda humana de alguien más, no vamos a salir. Es donde llegamos a ver que solo una intervención de Dios es la que puede hacer la diferencia o cambiar nuestra situación. Entonces el primer elemento es un elemento circunstancial, donde nosotros no tenemos el control. Nada de lo que nosotros podamos hacer o alguien más, nadie puede venir a salvarnos. Si Dios no interviene, como acabas de decir, no hay nada que podamos hacer. El segundo elemento es el elemento emocional. Ellos están asustados. Entonces entra el temor, entra la ansiedad, entra el pánico y uno empieza a reaccionar ya a la circunstancia. O sea, nuestras emociones ya están involucradas y empezamos a reaccionar a lo que nosotros estamos viviendo y a lo que nosotros estamos viendo. Humanamente, amor, yo creo que es hasta cierto punto normal que lleguemos a sentir esas emociones. Y hablando sobre esta historia de la Biblia, yo me pongo a pensar que estos discípulos sabían lo que era estar en medio del mar. Sabían lo que era una lluvia, una tormenta, pero la tempestad era tan fuerte que empezó a inundar su corazón el miedo, la ansiedad, la angustia, la incertidumbre al respecto. ¿Cómo voy a salir de esto? ¿Qué es lo que voy a hacer? Y empieza a generar tantas emociones que, ¿verdad? El mismo Jesucristo las pasó. Es donde cuando tu emoción va más allá de ver solo la circunstancia y no ver la solución, no ver una salida. Hay momentos en nuestra vida en que empezamos a reaccionar a lo que estamos viviendo, a lo que nos está sucediendo, y ya entra el temor, nos asustamos mucho y empezamos a solamente ver nuestro problema. Pero el tercer elemento es el elemento teológico. Y el elemento teológico quiere decir que empezamos a cuestionar si lo que hemos estado creyendo realmente es verdad. Y empieza a florecer en nosotros un poco de duda, un poco de incredulidad. Y empezamos a ver que lo que nosotros estamos escuchando todos los domingos en la iglesia y lo que yo estoy viviendo realmente no va de la mano. Y eso lo vemos también en esta historia, como los discípulos, sabiendo que Jesús estaba ahí en la barca, pero Jesús estaba dormido, van, lo despiertan y le dicen: no te importa que nos estemos hundiendo, o sea, no te importa lo que nos está sucediendo. Entonces ya este elemento, nosotros empezamos a cuestionar si lo que nos está sucediendo, si Dios realmente está con nosotros en medio de todo lo que está sucediendo, porque vemos que nos estamos ahogando, que nos estamos muriendo y no vemos a Dios en ninguna parte. Creo que es una parte muy difícil de reconocer como cristianos, que podemos llegar a ese punto, amor, de cuestionarnos si realmente, ¿verdad?, lo que escuchamos, y hablábamos esto, ¿verdad?, ayer, que hay momentos en que nos llegamos a cuestionar si lo que hemos venido creyendo en los últimos años, lo que escuchamos en la iglesia, lo que, ¿verdad?, hemos crecido entendiendo en la palabra, es verdad, porque no lo vemos, no vemos que cambie la situación, oramos, no hay un cambio, oramos, pero no veo a Dios obrar, y es muy fuerte, pero es real. Lo que estamos hablando hoy aquí es porque ambos hemos llegado a sentir eso en una etapa de nuestra vida donde la tempestad ha sido tan fuerte que nos llegamos a cuestionar: ¿será realmente Dios quien está en control de mi vida? ¿Escuchará Dios mi oración? Y se vuelve como hasta cierto punto difícil de aceptarlo, pero creo que sí, creo que llegamos a hacernos esa duda en nuestro corazón de cuestionar a nosotros mismos y a Dios, ¿verdad?, sobre nuestra situación. Así que si el día de hoy te encuentras con una circunstancia o una situación en la que no tienes el control absoluto de lo que está sucediendo en tu vida y no hay nadie que pueda venir a ayudarte,
estás asustado, estás con mucho temor y estás reaccionando a todo lo que te está sucediendo y te sientes abrumado como el apóstol Pablo y empiezas ya a cuestionar si realmente pues, Dios es real, si Dios existe, si Dios está conmigo y si Él está viendo todo lo que me está sucediendo y no está haciendo nada, así como los discípulos. Pues en este día queremos compartir contigo 3 verdades de Dios que nosotros hemos experimentado y que nosotros hemos vivido y queremos compartir con ustedes. 3 verdades de Dios en la tormenta que necesitamos entender y que necesitamos saber si queremos salir victoriosos de esta tormenta. Estas 3 verdades están a la luz de la palabra, pero también hoy queremos resaltar que son 3 verdades que hemos visto, que hemos experimentado de parte de Dios en las tormentas o en las situaciones difíciles como familia, como matrimonio, a nivel personal. Y son 3 verdades que el Señor nos enseña y nos muestra de parte de Él que son necesarias entenderlas como tú decías y también hacer esas promesas nuestras, ¿verdad? Amén. Así que son 3 verdades muy importantes que hoy queremos compartir con ustedes. Y vamos a empezar con la primera. Y la primera verdad es que Dios es un Dios soberano. Dios es soberano y tenemos que entender y tenemos que saber esto. La definición de que Dios es soberano es que Dios es gobernante y controlador absoluto de toda su creación, que Él está en control absoluto, que Él gobierna y Él controla absolutamente todo lo que nos suceda a nosotros. Él está al tanto de cada detalle y todo lo que nos sucede a nosotros en nuestra vida primero tiene que pasar por su mano y Él reina sobre toda su creación. Y nada sucede sin que Él tenga el control. Nada en nuestra vida va a suceder sin que antes Él lo haya dicho que suceda o Él lo haya permitido, ¿verdad? Y si Él tiene el control, quiero decirles que si Dios está en control de nuestras vidas, quiere decir de que todo lo que sucede en nuestras vidas es porque primero Él lo hace posible o número 2, Él permite conscientemente que suceda. Y hay cosas que tal vez Él no quiere que nos sucedan a nosotros, pero Él dice, esto no es lo que yo quiero que suceda, pero lo voy a permitir para que pueda suceder y eso que va a suceder lo voy a usar para lo que yo quiero. Amén. Bueno, en Salmo 135 nos recuerda en su palabra que dice que todo lo que Jehová quiere hacer, Él lo hará, ¿verdad? En este mundo. O sea, que no hay nada, absolutamente nada que pase en nuestras vidas que no sea controlado por Él y por su voluntad. Hay cosas que no nos gustan, hay situaciones que no nos favorecen o problemas que no quisiéramos pasar, pero si entendemos la soberanía de Él es que todo, absolutamente todo, pasa por sus manos. Amén. Lo bueno y no lo tan bueno ante nuestros ojos, ¿verdad? Así es. Y la soberanía de Dios quiere decir que nuestra vida puede estar llena de sorpresas. Y un ejemplo que queremos compartir con ustedes el día de hoy, que está en la Biblia también, es la historia de José. Una historia muy conocida por muchos, una historia muy famosa, una historia que habla acerca de un proceso que tuvo que pasar José para poder entender la soberanía de Dios. Si vemos la historia de José, vemos que él sufrió muchas cosas fuertes en su vida. Tuvo que sufrir la traición de sus hermanos que lo vendieron. Tuvo que sufrir también injusticias al ser acusado de cosas que él no cometió. Y debido a eso, él tuvo que estar en la cárcel. Entonces, Dios lo hizo pasar por un proceso muy fuerte en su vida, ¿verdad? Donde podemos ver muchas cosas que sucedieron en la vida de José, pero al final de la historia de José podemos ver cómo él entendió este concepto de la soberanía de Dios, cómo él entendió en su mente y en su corazón que todo lo que sucede en nuestras vidas es porque Dios es soberano. Y lo podemos ver en Génesis 50:20, cuando él, luego de que pasó todo lo que pasó, pero luego también Dios lo llevó donde él quería llevarlo y luego él estaba con sus hermanos. Él dice en Génesis 50:20, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, mantener en vida a mucho pueblo. Así que la soberanía de Dios es que las cosas están bajo control incluso cuando están fuera de control.
Dios siempre está en control, aunque nosotros sintamos que todo está fuera de control y que no hay nadie que pueda ayudarnos o que nadie que pueda venir a nuestro rescate. Y Dios es tan grande que su plan puede incluir lo malo, así como lo vimos en la vida de José, que pasaron muchas cosas difíciles, muchas cosas que podemos considerar nosotros negativas o malas, pero Dios no puede hacer el mal ni puede promoverlo, pero Dios sí puede usar el mal para cumplir con su propósito en nuestras vidas. Qué lindo. Él no promueve el mal. Ni lo puede hacer. Ni lo puede hacer, pero Él Lo puede puede usar para cumplir el propósito que Él quiere. Y en Romanos 8:28 encontramos que dice, y sabemos que a los que le aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Acá en la palabra de Dios no está diciendo las cosas buenas, está hablando de todo, obra para bien, absolutamente todo. Y es muy lindo confiar en lo que el Señor nos está prometiendo, que Él tiene control, incluso de las cosas que están fuera de nuestro alcance, fuera de nuestro control, de nuestras decisiones. El Señor está ahí, ¿verdad? Así que en la vida cristiana deberíamos de ver a Cristo más allá de la circunstancia, que nuestra mirada esté en Cristo más allá de la situación que estemos pasando, que nuestra mirada esté en Cristo, amor, más allá de ver una solución, de encontrar, ¿verdad? La salida es verlo a Él y reconocer que su soberanía va más allá de lo que nosotros podemos comprender. Así que si Dios es soberano y entendemos este concepto, este principio de la soberanía de Dios, nunca apeles primero a tu circunstancia si Dios es soberano, porque Dios está en control absoluto de todas las cosas en nuestra vida, de cada detalle y todas las cosas que nos sucedan, primero tienen que pasar por Él. Él tiene que aprobar todo y si Él lo permite es por una razón y un propósito específico. Amén. El segundo punto es no estamos solos. No estamos solos porque el Señor ha prometido, desde un inicio dijimos, el Señor ha prometido estar con nosotros. Pero mientras oraba al Señor y decía, ¿cómo puedo explicar o cómo puedo hablar de este punto tan importante, ¿verdad? Para nosotros también. Y venía a mi mente dos historias maravillosas que encontramos en Daniel, que la primera historia es Daniel 3, que es cuando Sadrach, Mesach y Abednego están en la situación de a punto de entrar, ¿verdad?, en el horno de fuego. Y dice, entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. He aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los Dioses. Esta historia me recuerda que Dios, ¿verdad?, obra de maneras tan sorprendentes. Estoy segura que estos 3 hombres no querían entrar al horno del fuego, ¿no? Obviamente que era entrar en un miedo de, me voy a quemar, o sea, hubiese sido más fácil voy a morir. Que el Señor hubiese, no sé, yo meditaba que hubiese sido más fácil que el Señor se hubiera hecho que el horno de fuego no funcionara o que no encendiera o que hiciera algo que destruyera el horno de fuego, pero no fue así. Hizo y permitió que los 3 hombres entraran. Pero vemos cómo el rey Nabucodonosor dice, ¿quién es el cuarto que está con ellos? Y parece ser el Hijo de los Dioses. Luego, en Daniel 6, vemos que Daniel igual en la misma situación en la fosa de leones. Me imagino también Daniel orando, Señor, ¿verdad? No permitas que pase esto, no permitas que suceda, ¿verdad?, esta situación de enfrentar un león. Pero al igual que la primera historia, vemos que Dios permite que entre a la fosa de leones y cierra la boca de estos leones y Daniel sale sin ningún problema, sin ningún problema. Y esto es, me doy cuenta, y la palabra es tan linda que nos hace meditar en que muchas veces oramos para que el Señor responda de la manera en la que deseamos.
Queremos salir del problema de la manera en la que nosotros buscamos. Pero Dios no responde siempre a la situación de una manera que nos puede favorecer inicialmente. Pero Dios sí está con nosotros. Dios usa todo para recordarnos que Él ha estado y que sigue estando presente en cada situación de nuestras vidas, ¿verdad? El silencio muchas veces puede parecer que Dios no está obrando. El silencio puede verse como, ¿dónde está Dios? Dios no está conmigo. Pero el silencio también, hay una canción muy linda que nos gusta a ambos que dice, aunque no pueda verlo, sé que Él está obrando. Aunque no pueda sentirlo, sé que Él está obrando. Y, ¿verdad? Estas dos historias, que es lo que queremos, ¿verdad? Resaltar, es sobre Dios no nos ha dejado solos. Y me voy a extender un poquito en este punto, amor, porque cuando lo leía, Dios ponía en mi corazón abrir un poco, ¿verdad? Valga la redundancia, ¿verdad? Mi corazón a los que nos están escuchando el día de hoy. Y iniciamos diciendo de que como familia, como matrimonio, tuvimos situaciones, ¿verdad? Que nos llevaron a incluso cuestionarnos, pero también ver la mano de Dios. Y yo sé que todos pueden ver, estamos por recibir a nuestra segunda hija. Su nombre es Mariana y estoy a punto de tenerla ya con nosotros. No solo días, sino que estamos contando las horas, para que se pueden ir en cualquier momento. Así que el próximo episodio ya estará Mariana con nosotros en este mundo, si Dios lo permite. Pero abrir mi corazón es decir que hoy vemos la respuesta de Dios, pero no fue fácil. Fueron oración de 4 años, más de 4 años orando. Amén. No quería llorar. Orando por esta hermosa bebé. Y fue una oración que por mucho tiempo parecía tan lejos de ser contestada, parecía tan un momento de silencio, de transición en el desierto, de orar y orar y orar. Pero, ¿por qué hablo de este punto? Porque hubo un día, hace unos meses, antes de que nos diéramos cuenta que Mariana venía, me levanté y mi devocional en la mañana era un día muy gris. Recuerdo que era un día muy gris. Y yo te lo compartí, que Dios me dijo que volteara a ver al cielo. Y me dijo, mis pensamientos, ¿ves el sol? Y yo, no, Señor, porque está nublado. Dijo, pero ¿por qué sabes que el sol está? Y yo, porque todas las mañanas el sol sale nuevamente. Si hay luces, porque el sol está. Amén. Y Él me recordó, así mismo es, como hay veces que miras al cielo y no puedes ver el sol tan tangible, tan fácil, pero sabes que sale cada mañana, así es mi gracia y mi misericordia. Amén. Aunque no me puedas sentir, aunque no me puedas ver tan fácil, porque no estoy obrando tal vez de la manera en la que tú deseas en este momento, pero recuerda que yo estoy contigo. Y recuerdo que mi corazón se quebrantó, pero reconocí y hubo algo dentro de mí que cambió. En los días grises, no solo en los días que vemos el sol tan directamente, en los días grises, el Señor siempre está con nosotros y presente. Y abro mi corazón porque puede ser no solo este tipo de oración no contestada, sino que diversas oraciones, diversas situaciones donde no vemos la salida de Dios o una solución de parte de Dios, pero Dios siempre está obrando. Y hoy, 4 años y medio después, estamos a punto de recibir a nuestra hija. Amén. En nuestros brazos. No fue fácil, pero gloria a Dios porque nos permitió conocerle y ver su gloria de otra manera. Amén. No estamos solos en medio de la prueba. Aunque no podamos ver a Dios, aunque no podamos sentir a Dios, aunque no podamos escuchar a Dios, Dios está ahí siempre con nosotros y eso es lo que Él ha prometido, ¿verdad? Inclusive cuando Él está en silencio, no quiere decir que no está haciendo nada. Él siempre está obrando y Él siempre está trabajando. Así que hemos hablado cómo Dios, número 1, es soberano, número 2,
está con nosotros siempre, no nos deja solos. Vamos a entrar al tercer punto y es que Dios tiene un propósito para la prueba. Hay un propósito en lo que nos está sucediendo en nuestras vidas. Todo lo que está sucediendo no es solamente por sufrir, no solamente es por sentir el dolor, no es solamente es por pasar por momentos difíciles o angustias, sino que Dios tiene un propósito. Y creo que no hay mejor historia que pueda describir el propósito del dolor y el sufrimiento en nuestras vidas que la vida de Job. La vida de Job. La historia de Job cuenta de una persona que sufrió pérdidas inimaginables y dolorosas enfermedades a tal grado que su cuerpo se llenó de llagas, ¿verdad? En un solo día, él perdió todas sus riquezas, todas sus posesiones y perdió a sus 10 hijos. Entonces, sufrió una tragedia muy grande e inclusive Job después de esto llegó a cuestionar a Dios, llegó a maldecir inclusive el día que él había nacido. Él dice también que él buscaba a Dios por todas partes y no lo encontraba, buscaba en el norte, en el sur, en el este, en el oeste y no lo encontraba, se sentía solo, se sentía abandonado, sentía que no podía por sus propias fuerzas también, ¿verdad? Pero fue un proceso en el cual Dios lo llevó y en medio de ese proceso Dios fue trabajando en su corazón, Dios fue trabajando en su mente. Y es que en medio de lo que estamos pasando, de lo que estamos viviendo, en medio de la prueba, de la tempestad, de los momentos difíciles, Dios está trabajando en nosotros, en nuestra mente, en nuestro carácter. Dios trabajó la paciencia de Job. Dios estaba trabajando en su forma de pensar, en su forma de ver las cosas, en cómo reaccionamos. Y eso es el propósito realmente de lo que Dios está haciendo, del por qué Dios permite ciertas cosas también en nuestras vidas, ¿verdad? Y vemos cómo al final de la vida de Job, en el capítulo 42, versículo 5, él dice, de oídas te había oído. Vemos cómo Job reconoce la insuficiencia de no conocer a Dios directamente, de no conocer a Dios íntimamente, no es lo mismo realmente conocer a Dios que solamente saber información de Él. Y Él lo que nos está diciendo en este versículo es de que de oídas te había oído, solamente había escuchado de ti, pero no te conocía realmente, no conocía realmente al Dios que salva, al Dios que liberta y al Dios que nos ayuda y nos fortalece en medio de cada proceso, ¿verdad? Entonces las pruebas son diseñadas para poder aumentar nuestra fe. Así es. Y brindarnos una experiencia y un conocimiento más profundo en Dios. Y Job termina diciendo en este versículo, mas ahora mis ojos te ven. Entonces ya no solamente había escuchado de Dios, sino que él personalmente salta a una experiencia íntima y directa con Dios. Ya nadie le puede contar acerca de Dios, sino que él lo puede vivir en su propia carne y él puede realmente ver a Dios, ver al Dios de la Biblia, ver al Dios que provee, ver al Dios que liberta, ver al Dios que salva, ver al Dios que sana. Y tener esa experiencia en su vida personalmente. Cuando tenemos situaciones difíciles en nuestras vidas, creo que nos hace aferrarnos más a Dios cuando ya hemos intentado con nuestras propias fuerzas, con nuestras propias soluciones y vemos que solo Dios puede hacer algo al respecto. Hay algo entre nosotros que busca el quebrantamiento y el reconocimiento del poderío y la grandeza de Dios. Y hablando, ¿verdad?, de este punto es que el Señor siempre está buscando que entremos en intimidad con Él, un acercamiento con Él. Me encanta lo que dice Job, de oídas te había oído. Eso quiere decir que cuántas veces hemos visto lo que Dios ha hecho en la vida de otros, que viene y nos dice, Dios sigue haciendo cosas grandes, Dios sigue haciendo milagros y uno solo lo ha escuchado, pero no lo hemos experimentado. Personalmente. Nosotros, y hablo, ¿verdad?, en este caso como familia, como matrimonio, pero también a nivel personal, todo lo que ha pasado en nuestras vidas nos ha hecho conocer más de cerca al Dios que servimos. El Dios como un Padre Celestial que cuida a sus hijos, ¿verdad?, incluso cuando no somos fieles o cuando no somos constantes en la búsqueda con Él. Es ese amigo, ese consejero, ese pronto auxilio, es nuestra roca. Y llegar no solo a verlo como en la Biblia como historias que pasaron hace muchos años, sino como ver que el Dios que hace en la Biblia hace 2000 años restauró,
que obró, que hizo milagros, es el mismo Dios que hoy servimos y que puede hacer lo mismo con nuestras vidas. Es pasar nuestra relación con Dios en este nivel a otro. Y Job lo dice, o sea, ahora te he visto, te conozco de una mejor manera, te conozco de cerca. Dios quiere llevarte a ese nivel, a un lugar de comprensión en Él que nunca hemos estado antes. Y eso es ver su gloria en primera fila. Amén. Hace unos años te dije y te comentaba esto, que se vuelve, la palabra sería adictivo, ver a Dios obrar en primera fila. O sea, ya no solo es lo que otros dicen que puede hacer el Señor o lo que yo leo en la Biblia, sino que se vuelve, Señor, muéstrame tu poder y tu grandeza, muéstrame tu gloria. Para que podamos ver la gloria de Dios, pero también Dios usa nuestra experiencia para su gloria. Amén. Lo que nosotros estamos pasando o hemos vivido o estamos experimentando, obviamente nos bendice a nosotros y nos ayuda a crecer y a conocer a Dios, pero también nuestras experiencias son para que podamos ayudar a otros, para que podamos consolar a otros. Y queremos terminar con este punto diciendo que el apóstol Pablo lo dice en 2 Corintios 1:4, que dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Así que nuestra experiencia es para que nosotros podamos ayudar, para que nosotros podamos bendecir y nosotros podamos estar con aquel que está pasando o que está pasando lo mismo que nosotros probablemente vivimos o pasamos. No va a haber mejor persona que va a entender y que va a comprender lo que la otra persona está viviendo que aquel que lo ha vivido en su propia carne, ¿verdad? Y solo puede sostener a otros aquel que ha sido sostenido por Dios. Así que los que hemos sido sostenidos por Dios, podemos sostener a otros con el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Con el mismo amor. Agregando aquí dos cositas y retomando la historia de Sadrac, Mesac y Abednego, es que debido a que estos tres hombres entraron al horno de fuego, un rey reconoció al Dios de estos tres hombres. Y debido a este rey, ¿verdad?, que vio la gloria de Dios de cerca, hizo que toda una nación pudiese adorar al Dios de Sadrac, Mesac y Abednego. E incluso al final de este párrafo, del capítulo 3, dice que el rey dijo, no hay otro Dios que salve como el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego. O sea, es decir, lo que nos pasa a nosotros, nuestra experiencia, también es para que otros vengan a Cristo y lo reconozcan. Vean a Dios. Y con lo de ser consolados, para consolar, y finalizamos con esto, es todo lo que nos pasa en nuestra vida es para poder tener empatía, para poder decirle a otros, yo he estado ahí y Dios me sacó. Yo estaba en esa situación y Dios obró. Así que darle palabra, porque no solo hablamos de lo que hemos escuchado o hemos leído, sino que lo que Dios ha hecho en nosotros y hemos experimentado. Así que quería agregar esas dos cositas, ¿verdad? Porque son de importancia. Amén. No hablamos opiniones externas o comentarios de otras personas, ¿verdad?, que no hayan vivido la experiencia, sino que hablamos acerca de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Así que si llegaste hasta aquí, recuerda que si estás en medio de una tormenta, necesitamos entender y saber que, número 1, Dios es soberano. Número 2, no estamos solos, Dios está con nosotros. Y número 3, Dios tiene un propósito para todo lo que estamos viviendo y es conocerle más, es ver su gloria y que nosotros podamos también de la misma manera ayudar a otros. Gracias por compartir este espacio con nosotros y acompañarnos en este episodio. Si hay algo de lo que hoy hablamos que edificó tu vida, fue de bendición y crees que puede ser de bendición para alguien, compártelo. Te agradecemos por acompañarnos hasta este segundo episodio ya y esperamos en el siguiente. Dios te bendiga. Chao, chao.